Hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa de Dios, a esta iglesia donde Dios nos da el nombre de Iglesia Bautista La Vid, donde tenemos, hermanos, la visión de reproducir vidas fructíferas. Queremos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, vidas transformadas por el poder de Dios. Después queremos nosotros, Señor, reproducirnos en otros. No queremos solamente una vida fructífera para nosotros mismos, también la queremos para otros y que Dios nos use para llevar el mensaje del Evangelio a los que todavía no se han entregado a Cristo, para que ellos también puedan disfrutar y entender lo que es conocer a Dios, su amor y su bendición en sus vidas. Entonces, hermanos, con eso en mente, busquen Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28. El mensaje se titula El mandamiento más importante. El mandamiento más importante. Es una interesante pregunta que vamos a leer aquí, que el escriba le hace a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Es una pregunta que quizás parece un poco ajena a nosotros, porque los que ya conocemos este pasaje, entendemos que Jesús resumió toda la ley en un mandamiento o dos, o los unió en uno: amar a Dios, ¿verdad?, con todo lo que eres, amar a tu prójimo con todo lo que eres. Pero tenemos que entender que eso era algo nuevo cuando Jesús lo dijo. Jesús es el primero en toda la historia, no hay ninguna evidencia donde se han unido estas dos enseñanzas en uno hasta que Jesús lo hizo en este pasaje. Entonces tenemos que entender lo que Dios estaba haciendo aquí. Algo nuevo, algo diferente, algo increíble que para nosotros es normal, pero para en su día, en ese momento, era algo increíble. Porque para nosotros es pasado, para Jesús y para sus oyentes era algo presente, diferente. Entonces, hermanos, vamos a leer con ese entendimiento y vamos a ver un poco más de por qué esto es tan importante. Puestos de pie, Marcos capítulo 12, los que pueden, tienen la fortaleza para ponerse de pie, empezando aquí San Marcos 12, 28 en adelante. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es la más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amarle al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Tenemos que recordar lo que está pasando otra vez. Jesús está en el templo. Es la Semana Santa. Y el Sanedrín, los líderes de Israel del templo, están mandando representantes para atrapar a Jesús con preguntas difíciles, con preguntas controversiales. Y quieren entonces dañar y destruir la reputación de Jesús en los ojos del pueblo. Pero Jesús siempre responde sabiamente. Él responde con autoridad y deja a sus enemigos sin palabra. Ahora entra este escriba en versículo 28, que él se acercó a Jesús, oyó a Jesús y luego, ¿qué dice? Le pregunta a Jesús. Él ve lo que está pasando, se acerca y oye a Jesús. Y él es el único en este pasaje, en capítulo 12, al final de capítulo 11, que viene no con una intención, parece, o el motivo de atrapar a Jesús. Él ve que Jesús responde bien, que él es sabio, que es increíble la manera que él responde. Y él le hace una pregunta:
¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Bueno, tenemos que entender que para los judíos, ellos entendían que no había solamente 10 mandamientos. Hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero saben que en la ley de Moisés hay 613 mandamientos. 613. Si saben los 10 mandamientos, bueno, todavía les falta 603 más para aprender. Imagínense. Bueno, empiecen con los 10 de ahí a ver lo que Dios les ayude, ¿eh? Pero el punto es, cuando ya uno empieza a decir, bueno, pues hay 603, los contaron y después vieron que, bueno, pues unos parecen ser más importantes que otros. Y entonces hubo pensar que hay los mandamientos pesados y los mandamientos livianos, los más serios y los no. Bueno, son importantes, pero hay menos consecuencias. Y entonces había discusión entre los rabíes sobre cuáles eran los más importantes y los menos importantes. Pero claro, toda la ley es importante, pero yo creo que ya me explico. Y no solamente eso. Los rabíes también habían llegado a un punto donde estaban tratando de resumir toda la ley en una expresión, como una oración que puede resumir toda la ley. Hay 613. Es mucho, la mayoría no van a poder recordarse todo eso, no son fariseos, no son escribas, son la gente corriente. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a la persona común, normal, los pescadores, los agricultores, los carpinteros, recordar toda la ley en una expresión? Suena como buena idea, ¿no? El rabí Hillel, él es el que entrenó al apóstol Pablo, era un rabí muy reconocido. Él murió en el año 10, cuando Jesús estaba, un niño, tal vez todavía está en Egipto en ese entonces. Él resumió toda la ley. Él dijo, lo que tú detestas, no le hagas a otros. Esa es toda la ley, lo demás es comentario. Él dijo eso. Él estaba tratando de resumir toda la ley y dijo, lo que tú detestas que la gente te haga, lo que tú ves que es injusto, no hagas eso a otros. Eso es toda la ley. Y habían otros después de él, después de Jesús, que intentaban hacer lo mismo. Y entonces está esta idea de que hay mandamientos más importantes, unos menos importantes, y también la idea de tratar de resumir toda la ley en una expresión para poder a uno, entonces, vivir justamente delante de Dios. Y no es mala idea. Entonces aquí viene este escriba. Él ve que Jesús es sabio, que él enseña con autoridad, él conoce su reputación y le hace la pregunta, versículo 28, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Bueno, ahí viene la respuesta, ¿no? Estamos aquí, él dice, escucha Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Busquemos en Deuteronomio capítulo 6 para que veamos de dónde viene el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6. En el pueblo judío, este pasaje se llama el Shema. La palabra Shema, una palabra hebrea, significa oye, escucha, que es la primera palabra en versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Escucha, Shema, oh Israel. Pone atención, esto es importante, el Shema. El Shema para los judíos piadosos, fieles, es como el Padre Nuestro para los cristianos. Todos conocen, o debemos de conocer y orar el Padre Nuestro. Y los más fieles, o el Salmo 23, un pasaje muy común que todo cristiano conoce, si no lo tiene memorizado, sabe lo que dice, ¿verdad? El Shema es algo similar para los judíos, todos lo conocen, y dice 6:4 de Deuteronomio. Shema, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Jesús dice que este pasaje, el Shema, cubre toda la ley. Pero no termina ahí. Y dice, el segundo es similar al primero, ¿verdad? Y él entonces ahora menciona
Levítico 19, 18, que fue la lectura bíblica de hoy. Pero búsquenlo, hermanos, en Levítico 19, 18. ¿Y qué dice ese pasaje? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, o yo Jehová. Yo Jehová es básicamente manera de decir, yo lo he dicho, y porque yo lo he dicho, es un hecho. Se debe de hacer, no hay cuestión, no hay sugerencia. Yo lo he dicho, eso es como debe de ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira esa enseñanza, está en el Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Desde el Levítico, Jehová le dijo a su pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si usamos los 10 mandamientos como ejemplo, si quieren ir a Éxodo capítulo 20, ¿cómo es? Sí, los 10 mandamientos están en Éxodo 20, búsquenlo, hasta antes de Levítico. ¿Cómo es que amar a Dios con todo lo que eres y amar a tu prójimo como a ti mismo cumple toda la ley? ¿Es posible esto? Bueno, no vamos a ver los 613, vamos a ver algunos de los 10, que es el primero, versículo 3, 23. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Ok? No te harás ídolo, ni semejanza alguna, porque no los adorarás ni les servirás. No tomarás el nombre del Señor de tu Dios en vano. Decir, oh my God, eso es pecado. Estás rompiendo uno de los 10 mandamientos. No digan OMG. Ay, Dios mío, cuando no estás orando a Dios, eso es tomar el nombre del Señor en vano. ¿Cómo es amar a Dios, cumplir con esto? Pues si tú amas a Dios, vas a adorar solamente a Dios y no a dioses falsos. Si amas a Dios, no vas a desrespetar su nombre, ¿verdad? Amar a Dios es cumplir con los 10 mandamientos. Mira versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otras palabras, ve a la iglesia los domingos. Si tú amas a Dios, tú vas a estar aquí, porque no es obligación, es amor a Dios. Me encanta estar en la casa de Dios como cantamos esta mañana. Mejor es un día en la casa de Dios que cualquier otro lugar. A los que van a la iglesia por obligación, ay, tengo que ir, o si el pastor me va a llamar. Bueno, hay un problema ahí. Si no amamos a Dios, si es una carga venir a la casa de Dios, ¿dónde está nuestro amor por Dios? Si ven, amar a Dios es cumplir con los mandamientos. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, mira versículo 12. ¿Vas a honrar a tu padre y tu madre si los amas? Claro. ¿Vas a matar a alguien, comer una homicida si lo amas? No. ¿Vas a cometer adulterio si amas a tu cónyuge? No. ¿Vas a mentir y dar falso testimonio contra tu hermano si lo amas? No. ¿Vas a codiciar las cosas de tu hermano o hermana si lo amas? No. Si vive con el amor a prójimo, cumple con la ley. Entonces, regresando a Marcos 12, Jesús ahora por la primera vez ha unido el amor a Dios con el amor al prójimo. Y es como una enseñanza, es como un mandamiento completo ahora de amor. No de una lista de esto sí, esto no, pero ¿sabe qué? Los mandamientos son una expresión de amor. Amor para Dios y amor para el prójimo. ¿Me explico? ¿Amén? Ok. Entonces, una conclusión de esto es, cuando pecamos contra Dios y cuando pecamos contra nuestro prójimo, sea esposo, esposa, hijos, padres, vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, lo que sea, no les estamos mostrando amor. Cuando pecamos contra Dios, estamos demostrando que en verdad en ese momento, en ese caso, en esa situación, no amamos a Dios.
Algo para meditar, ¿no? Pero ¿cómo debemos amar a Dios? Jesús aquí menciona 4 áreas del ser humano, ¿no? ¿Qué dice él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bueno, ¿cómo podemos amar a Dios con todo el corazón? El corazón son las emociones, los sentimientos de uno, ¿verdad? ¿Puede uno controlar sus emociones? ¿Lo que uno siente? Uno sí debe de tener dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Por si acaso, por ejemplo, si me enojo con mi hermana acá, por cualquier razón, y le quiero decir algo porque en frustración, en enojo, quiero decir algo malo, negativo a mi hermana, por dominio propio me va a morder la lengua. Aunque lo quiero hacer, siento esa frustración, me quiero desahogar, no, voy a morder la lengua porque eso no edifica el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces la tentación fue de pecar, pero por la gracia de Dios no lo hice, ¿me explico? Pero, gracias a Dios por el dominio propio, pero ¿qué de ese sentimiento? ¿Qué de esa emoción? ¿Es pecado sentir esa emoción? ¿Es pecado sentir gozo por algo y enojo por otra cosa? Las emociones se complican, porque a veces podemos sentirnos enojados por una razón equivocada, pero también sentir enojo por una razón correcta. Jesús se enojó y limpió el templo. Jesús nunca pecó. Entonces hay un enojo que sí honra a Dios, enojo por pecado, enojo por injusticia, pero enojo porque me ofendieron a mí y ahora me voy a vengar. Eso no honra a Dios, ¿verdad? Las emociones se complican un poco, pero ¿sabe qué? No podemos controlar las emociones, pero sí podemos entonces controlar por qué las sentimos. Les daré un ejemplo. Si nuestro corazón se enoja porque nos ofendieron, dijeron algo que nos ofendió, y nos enojamos porque no nos trataron bien, no nos tomamos en cuenta, ok, está bien, sí, normal. Pero ahora vemos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo ofendieron a Jesús? Lo arrestaron, lo maltrataron, lo abusaron, le quitaron la ropa, estaba desnudo, colgado en una cruz, y se ofendió a Jesús. ¿O qué dijo colgado en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que entender, nosotros nos ofendemos por injusticias. Jesús sufrió todas las injusticias del mundo y les perdonó. ¿Cómo puede llegar uno de aquí hasta acá? Si no tenemos control de los sentimientos, podemos tener dominio propio, ¿verdad? Mordernos la lengua, por ejemplo. Pero Jesús, aunque sufrió toda la injusticia en la cruz, sufriendo, muriendo, perdónalos porque no saben. ¿Cómo es posible para un ser humano tener un corazón así? Buena pregunta. Vamos a Ezequiel capítulo 36. El problema del corazón, mis hermanos. Batallamos con el corazón, hermanos, todos los días. Jeremías 17 dice que el corazón es enfermo. Nadie lo puede entender. El corazón es engañoso, nos engaña a nosotros mismos. El corazón es malo, es enfermo. Solo Dios conoce el corazón. Pero miren lo que dice aquí en Ezequiel 36, 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La solución es recibir un corazón nuevo de Dios. Un corazón que se parece al corazón de Cristo Jesús. Lo que vemos en los evangelios. Empezamos con corazón de piedra.
no siente nada, un corazón muerto que no bate, que no siente nada y siempre responde en la manera que todo ser humano sin Dios responde. Pero cuando uno recibe un corazón de Dios, un corazón de carne, con vida, con amor, ahora puede amar a Dios y también a su prójimo. Pero el corazón no es suficiente. También el espíritu, y aquí ya vamos viendo, ¿verdad? Os daré que un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo. ¿Verdad? Estamos viendo eso, amar a Dios con todo el alma, es nuestro espíritu. Busquen Efesios capítulo 2. Hoy sí van a sacudir el polvo de sus Biblias, mis hermanos, prepárense. Efesios capítulo 2. ¿Por qué necesitamos un nuevo espíritu? Tenemos corazón de piedra, un corazón de carne para poder amar a Dios y al prójimo. Y el espíritu que en Efesios 2 dice, empezando el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciendo, éramos muertos espiritualmente hablando, llevados por la corriente de este mundo, simplemente esclavos al pecado, no pudiendo saber qué es bien, qué es malo, porque tenemos corazones de piedra, muertos. Pero versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, Él nos resucitó. Dios nos dio un nuevo espíritu, nos dio vida. Con un corazón de carne, ahora también un espíritu nuevo. Ahora podemos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma. Pero no solamente eso. Mira que menciona aquí la mente, ¿verdad? Los deseos de la carne y de la mente, versículo 3. La mente está perdida también. Corazón de piedra, espiritualmente muertos. Una mente que se lleva por la corriente del mundo. Necesitamos una renovación de la mente también. Y gracias a Dios que Él hace eso también en Romanos capítulo 12. En Romanos 12, versículo 2. Ahí vemos que Dios también nos da una nueva mente, renueva nuestra mente. Dice así Romanos 12, 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice también en otra epístola, necesitamos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, porque Él nos renueva. En Tito 3 dice que somos renovados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si le permitimos, con la palabra, renueva nuestra mente, cambia nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra inteligencia para poder discernir lo que es bueno, lo que es malo y tomar la acción correcta para mostrar que amor a Dios. Dios nos da un corazón de carne, nos da un espíritu nuevo, nos da vida, renueva nuestra mente, pero todavía queda con toda nuestra fuerza. ¿Cómo amamos a Dios con nuestra fuerza? Es con nuestra voluntad, con lo que nosotros decidimos hacer. Tenemos vida, tenemos un corazón ahora, tenemos una mente que puede discernir, pero todavía unos a veces saben la decisión correcta, pero no siempre la hacen. Sabemos que comer puro McDonald's es malo para el corazón, para el cuerpo, pero ¿qué hacemos? Tacos tortillas de harina, y no es bueno, pero ¿qué hacemos? Todos tenemos de tomar ejercicio, lo sabemos que es bueno y saludable, todos lo hacemos. Sabemos cómo manejar nuestras finanzas, que no gastar más de lo que entra, pero ¿qué hacemos? Discernir entre el bien y el mal no es suficiente. Uno puede saber lo correcto y hacer lo malo como quiera.
¿O soy el único? Ok, nos falta la voluntad. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Ahí vemos lo que hace Dios. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Su beneplácito. ¿Quién nos pone el querer y el hacer para honrar a Dios? Dios. Mediten en ese momento. Todas las cosas buenas que tú has hecho para Dios, ¿de dónde vino? Lo estamos viendo. ¿De dónde viene el corazón de carne, un corazón puro? De Dios. ¿De dónde viene el espíritu, la vida para poder amar a Dios? De Dios. ¿De dónde viene la mente renovada para poder discernir entre bien y mal y amar a Dios? De Dios. ¿Quién pone el deseo, el querer y el hacer para amar y servir a Dios? Dios. Regresando a Marcos 12. Escucha, pueblo de Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Mi pregunta ahora, viendo lo que hemos visto en la palabra de Dios, ¿quién puede cumplir esto sin la ayuda de Dios? La respuesta creo que está clara, ¿no? Es nadie. Nadie puede cumplir la ley sin Dios. Y ni hemos llegado al próximo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a 1 de Juan 4:20. Yo conozco unas personas, he conocido y conocido unos donde dicen, yo amo a Dios, pero no amo la iglesia. Yo amo a Dios, pero no voy a ir a la iglesia porque yo solo puedo orar, yo solo puedo leer la Biblia, yo solo puedo seguir a Cristo. Yo no necesito la iglesia, está lleno de hipócritas, de pecadores. Bueno, en eso tienen razón. Todos somos pecadores, perdonados. Esa es la diferencia. Reconocemos que somos pecadores y reconocemos nuestra necesidad de ser perdonados. Por eso estamos aquí, amén. ¿Qué dice versículo 19? 1 de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿A quién amamos? A Dios y a nosotros mismos, unos a otros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, no puede amar a Dios a quien no lo ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un cristiano, entre comillas, que no ama a sus hermanos en Cristo, es un hipócrita, un mentiroso y tampoco ama a Dios. Es lo que dice 1 de Juan 4. Entonces, cuando te enojas con tu hermano o hermana en Cristo y no lo perdonas, no la perdonas y te quedas enojado, frustrado con él o con ella, estamos en un lugar muy, muy, muy triste. Estamos en un lugar muy difícil, según la palabra de Dios. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no si te cae bien, no si es fiel a Dios, no si te bendice o te gusta. Dice, ama a tu prójimo, punto. Sea quien sea, haga lo que haga, sea injusto o injusta, no importa, es un mandato. Pero no podemos amar a nuestros prójimos sin amar a Dios. Esa es la clave. Porque cuando amamos a Dios de corazón, Él nos da un corazón nuevo, nos renueva la mente, nos da un espíritu, nos pone el querer y hacer. Vamos a poder entonces amar a los que estamos aquí
imperfectos, que hacemos errores, perdonando, reconociendo que también nos van a tener que perdonar un día pronto, tal vez mañana, tal vez ayer. Y que todos somos benditos por el amor de Dios y amamos porque Él nos amó primero. El escriba dice, muy bien, maestro, en verdad has dicho que esto es verdad, que amar a Dios con todo lo que eres y amar a tu prójimo como a ti mismo, el versículo 33, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Los holocaustos eran un sacrificio donde se entregaba todo a Dios. Se ponía la oveja, el becerro, lo que sea, y se quemaba hasta que había nada. Todo era entregado a Dios. Aquí dice que amar a Dios con todo lo que eres y amar a tu prójimo como a ti mismo es mucho más que cualquier cosa que tú puedes hacer. Que lo que cuenta no es las apariencias, no solamente lo de afuera, lo que es obligado de uno, es lo que nace del corazón. Porque es interesante, dice que amarás a Dios con todo, es con, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Una mejor traducción sería de tu corazón. Te amarás a Dios de tu alma, de toda tu alma, de toda tu mente, tiene una idea de cómo es una fuente. Y lo que sale de esa fuente es lo que es, o es puro y agradece a Dios, o no es. No es yo con mi corazón, es de mi corazón yo voy a amar a Dios, con un corazón sincero. De corazón yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, porque lo que sale del corazón es lo que Dios ve y lo que cuenta. Y lo que sale muestra lo que está en el corazón. Muchos dicen, ay, pues no me pueden juzgar porque yo hice lo que Dios puso en mi corazón. Bueno, sí y no. Si lo haces hacer de corazón para Dios, dale lo mejor para mostrarle que en verdad lo amas. Y no solamente dale lo mejor, que dice, dale todo. Todo. No el 50%, no el 80%, ni 90%, ni 99.9%. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de toda tu fuerza. Está difícil. Pero es lo que Dios demanda. Y sabe que Él no nos pide nada de lo que Él no ha hecho. Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dios nos dio todo. Todo lo que tenía. Y Él espera lo mismo de nosotros, que le entreguemos todo. Hermanos, hay muchas aplicaciones que el Espíritu Santo les muestre ahorita mismo en sus corazones, en sus vidas, que es ese pedacito que todavía no le quieres dar a Dios. ¿Qué estás guardando ahí que Dios está diciendo? Dámelo, hijo, hija, es mío, déjalo, déjala. Para unos son sus hijos, para unos son sus padres, para unos es dinero, para unos es tiempo. Para todos nosotros son cosas diferentes. Y yo sé que ustedes batallan con eso, porque yo también lo hago. Donde Dios me dice, dame esto. Digo, sí, Señor, pero espérate. Me duele. Señor, me gusta. Señor, lo quiero. Señor, no es malo. No está diciendo Dios que es malo, está diciendo, dame todo. Eso incluye todo. Dios demanda una entrega completa. Y el amor a Dios también se refleja aquí entre nosotros, mis hermanos. Somos una iglesia de amor. Yo sé eso, hermanos. Doy gracias a Dios por eso. Pero el enemigo siempre puede entrar, quiere cegar cizaña. Él quiere hacernos dudar lo que estamos escuchando y viendo.
Y Él quiere destruir el amor entre la iglesia. Y Él siempre, como león rugiente, está buscando cómo entrar. ¿Y sabe lo que hacen los leones? Buscan al que se ha apartado del grupo. Busca a los débiles. Busca a los enfermos y los come primero. Cuidado, mi hermano, mi hermana. Confía en tu Dios. No deja que el enemigo se meta en tu cabeza. Vive en el Evangelio. Si tú batallas con la culpa en tu vida, confiesa el pecado a Dios y Dios, quien es fiel y justo, te perdonará tus pecados y te limpiará de toda maldad. Si le has pedido perdón a Dios, vive en el perdón de Dios. Deja la culpa atrás y Dios ya te ha perdonado. El enemigo te va a recordar de tus errores. Pídele perdón a Dios y sigue adelante por la gracia de Dios. Si batallas con depresión, aférrate a tu Cristo. No estás solo, no estás sola. Cristo dijo que nunca nos va a dejar. Si batallas con eso, sigue adelante un día a la vez. Si batallas con seres queridos que están perdidos, no te deprimas. Vela y ora por ellos. Pelea la buena batalla por tus seres queridos perdidos en Cristo. Tenemos que dejar de ser un pueblo que se piensa como víctima de sus circunstancias, su situación. Porque Dios dijo que Él va a pelear por nosotros. Y si empezamos por fe en Dios, por gracia, tenemos que seguir igual, entendiendo, Dios, tú me has dado un corazón nuevo, me has dado vida, tú me has dado una mente para poder discernir, me has dado la voluntad, el de querer y hacer para hacer lo bueno, correcto delante de ti, Padre, lo voy a hacer. Y si el enemigo es fuerte, pero que está por mí es más fuerte, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recordando, si estamos aquí, Él ya nos ha dado todo. Todo lo que necesitamos está aquí. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos nuestra familia. ¿Qué más necesitamos? Vamos a buscar todo lo que necesitamos aquí, porque aquí nos trajo Dios. Y empezamos por fe, vamos a seguir por fe, entendiendo que Él es el que abre la obra en nosotros. Él nos da el corazón, Él nos da todo y Él nos va a ayudar a amarnos unos a otros. Y además, hermanos, tenemos que llevar ese mensaje a los que todavía no entienden y no saben. Nosotros queremos tener vida en Cristo, la tenemos. Queremos tener vidas fructíferas. Dios está haciendo eso en nosotros, pero también tenemos que multiplicarnos en otros. Tenemos que reproducirnos en otros, llevando el Evangelio, la semilla que brota en el corazón y produce salvación, el 30, el 60, el 100 por uno. Para que otros también aprendan a amar a Dios, para que reciban un corazón de carne, para que pueda restaurar ese matrimonio, para que pueda regresar a esos hijos, para que pueda dar paz a esos padres. Nosotros somos los mensajeros. La clase de escuela dominical esta mañana fue eso. Tenemos un proyecto grande. Tenemos que llevar el Evangelio a las almas que se están perdiendo. Nos toca a nosotros. Donde tú estás en tu trabajo, en tus clases, con tu familia, si hay gente perdida, es porque Dios te puso ahí para salvarlos con el Evangelio. Para que ellos también puedan recibir un corazón nuevo, vida, una mente nueva y el querer y el hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, gracias, oh gracias por Cristo. Gracias que en Él tenemos una vida nueva, que tenemos, Señor, una vida fructífera por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Padre, te pido que tú nos enseñes a nosotros como iglesia a seguir viviendo en esa vida, a seguir permaneciendo en Cristo para que su vida siga fluyendo a través de nosotros y Él nos siga levantando. Y Él nos siga bendiciendo y que Él nos siga llenando porque te necesitamos. Oh Señor, te pido por alguna persona que está aquí o escuchando este mensaje por internet.
que si no se ha entregado a Cristo, Padre, que abra sus ojos. Dale un corazón de carne, que puedan ver y entender que te necesitan, que el reino de los cielos está en Cristo Jesús. Queremos, Señor, llevar este mensaje a los perdidos. Danos la fe, danos el valor. Queremos vivir por fe, Padre, danos más fe. Y ayúdanos, Señor, a tener el corazón de Cristo, la mente de Cristo, el espíritu de Cristo y la voluntad de Cristo. Para tu honra y tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.